Foreman. Para tratar pacientes nos hicimos médicos. House. No, para tratar enfermedades somos médicos. Tratar pacientes es el inconveniente de esta profesión. Hola a todos, buenas tardes. Con este fondo de tributo a los Beatles vamos a grabar un nuevo podcast dedicado en esta ocasión a la cardioversión eléctrica, técnica que se utiliza en prácticamente todos los servicios de urgencias hospitalarios y cada vez más adoptan los DECUS, las UBIs móviles. Ya es algo conocido por todos que la cardioversión eléctrica se emplea para revertir taquiarritmias supraventriculares que tengan una inestabilidad hemodinámica asociada o que sean resistentes a un tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa? Pues que el perfil de complicaciones y de efectos adversos es menor que con las cardioversiones farmacológicas. Por tanto, es una técnica que cada vez está más en uso, más en boga, se utiliza más y puede ser utilizada sin problema, de forma ambulatoria, en los servicios de urgencias. Bien, todo paciente que tengamos con una taquiarritmia supraventricular, con una inestabilidad hemodinámica, pues debemos ubicarlo en un área de emergencia con una monitorización. El monitor siempre tiene que estar puesto. Tenemos que tener también tensión arterial y pulsi. Esas constantes son imprescindibles para la cardioversión. Hay un aspecto muy importante y muchas veces se nos olvida y es comprobar que lleve una ortesis dental o algún objeto metálico en contacto con la piel y, por supuesto, retirar los parches de nitroglicerina. Después, pues canalizamos una vía venosa. Es importante que el paciente esté bien oxigenado, por tanto, le ponemos una mascarilla de alto flujo y procedemos a sedarlo. Lógicamente, esta técnica hay que hacerla con sedación. Generalmente utilizamos el midazolam. Ponemos un bolo de 2 a 5 miligramos y como ayudante se realiza sedación con etomidato de 0 a 1,02 miligramos por kilo. Por tanto, el midazolam, y se puede utilizar también en conjunto el etomidato. Y ya tenemos al paciente sedado. Bien, una vez que lo tenemos sedado, monitorizamos al paciente, si ya no lo tenemos hecho, con los latiguillos, con el rojo, amarillo, negro y verde. Y no mediante las palas. Es importante, y eso ya os digo, hay que tener un monitorizar paciente con los latiguillos, para evitar artefactos que nos impidan una correcta sincronización en el momento de la cardioversión. Por tanto, los electrodos del monitor y no las palas. Antes de la cardioversión también, por supuesto, se debe administrar heparina sódica intravenosa o heparina de bajo peso molecular, muy importante, por aquello del efecto trombolígeno. Muchas arritmias como la fibrilación auricular, sobre todo, hombre, si lleva más de 48 horas, pero incluso aún así, si no sabemos exactamente, pues heparina. Hay que utilizar la heparina. Y colocamos el selector de descarga en la posición de julios requeridos para la cardioversión. Y después comprobamos que estamos en modo sincronizado. Muy importante, ven en el monitor, modo sincrónico. En general, para las arritmias por reentradas, por ejemplo, una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular o un flúter, los requerimientos de energía son menores y puede generalmente comenzarse con unos 100 julios en los bifásicos. En un monitor bifásico utilizamos 100 julios para la cardioversión, 100 julios de energía. Y bueno, deberíamos plantearnos al menos otro choque con una posición diferente de las palas.
siempre respetar el tiempo mínimo de 1 minuto entre cada descarga. ¿Qué pasa en las arritmias fibrilatorias? Por ejemplo, fibrilación auricular y fibrilación ventricular. Bueno, pues aquí hay que emplear un poquito más de energía, generalmente entre 150 y 200 julios, en los bifásicos. Por tanto, a modo de resumen, 100 julios para las taquicardias supra, las taquicardias ventriculares y los flúter, y las fibrilaciones 150 o 200 julios. Y un error que muy comúnmente se produce, y es electrodos adhesivos o palas. No hay duda, siempre utilizar electrodos adhesivos al cardiovertir, debido a que, tienen mayor superficie y aseguran una mayor tasa de éxito con una menor lesión de tejido. Por tanto, electrodos adhesivos. La posición es antero-posterior, así como es la más efectivo que la anterolateral, ya que abarcan mejor el campo eléctrico del corazón y además reducen la impedancia de la pared torácica. Por tanto, si ponemos la posición antero-posterior, mucho mejor que la anterolateral. En las mujeres, se debe evitar posicionar la pala sobre el tejido mamario, siempre por debajo de la mama. Y otra cosa muy importante es mantener alejado unos 10 o 15 centímetros de los marcapasos implantados. Un paciente que tenga un marcapaso subcutáneo, es importante alejarse por lo menos, 10-12 centímetros al aplicar el electrodo adhesivo. Bien, una vez que tenemos ya al paciente preparado, sedado con sus electrodos puestos, procedemos a la descarga. Hay que avisamos a todo el personal para que se retire y que no estén en contacto físico con el paciente. Y en ese momento suspendemos temporalmente el flujo de oxígeno de la mascarilla del paciente. Bien, en este caso lo que hay que hacer es eso, suspender temporalmente el flujo de oxígeno del paciente. Después cogemos y cargamos y pulsamos el botón del desfibrilador. ¿Cuándo hay que pulsar el botón del desfibrilador? Lo ideal sería en la fase expiratoria, cuando el paciente expira. Aquí hay que aplicar el botón. Lógicamente hay que esperar a que sea sincronizada. Tenemos que esperar una onda R. Y después de aplicar la descarga, lo que tenemos que irnos es al pulso, porque tenemos que comprobar el ritmo tras la descarga. Más que el pulso, mirar el monitor, a ver si ha cardiovertido a ritmo sinusal. ¿Qué ocurre si no cardioverte a ritmo sinusal? Si un fracaso tras el primer choque, pues damos otro choque al menos. Pero este choque ya sería de la máxima energía. Si por ejemplo hemos aplicado 150 julios, en este caso 200 julios. Y deberíamos plantearnos al menos otro choque con una posición diferente de las palas. Por tanto, si la primer choque no surge efecto, cambiamos posición de las palas y aplicamos la máxima energía. Bien, ya tenemos al paciente que ha pasado a ritmo sinusal y tras esa cardioversión pues tenemos que mantenerlo monitorizado al menos 2 horas. Tiene que quedar en observación durante 2 horas. Es conveniente también aplicar apósitos de Linitul en la zona en la que hemos aplicado las palas y así reducimos también la posible quemadura. Pero ya os digo, una técnica sencilla, simplemente sedar y aplicar la descarga, y se utiliza, como dije anteriormente, cada vez más en las zonas ambulatorias, en los centros de salud, incluso en las ambulancias y demás, porque es una técnica que está teniendo mucha tasa de éxito y, como dije también, muy pocas complicaciones y efectos secundarios. Por tanto, os animo a hacerlo, a perder ese miedo a la cardioversión eléctrica y, por supuesto, reemplazaros en el próximo podcast. Antes, me gustaría comentaros un par de complicaciones que podría tener la cardioversión eléctrica. Las que se administra energía en el tórax son un embolismo, un 7%, y en los casos de disfunción del nodo sinusal,
sobre todo los pacientes, por ejemplo, añosos, muy ancianos, con cardiohipertrofia estructural, ¿no? O puede ocurrir una parada sinusal prolongada. Pero bueno, es más raro. Puede haber bradicardia, paradas, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular. Bueno, puede haber complicaciones, pero ya os digo, yo creo que merece la pena intentarlo. El paciente está monitorizado y es mucho mejor el beneficio que el riesgo. Ahora sí, os emplazo para un nuevo podcast aquí en Medicina MP3. Un saludo a todos.